20:36 en toda la República Argentina. Estamos en la ventana entre vos y la realidad. Ya pasó Hernán Zin, ya pasaron las columnas y ahora es hora hablar con los muchachos del movimiento Zeitgeist Argentina. Estamos con Marco, Joaquín y Diego, mientras Lucas Suárez invade las inmediaciones del estudio y le dice a los muchachos que se corran hacia su izquierda, porque así el sonido va a ser mejor transmitido. Me parece mucho más valedero y eficiente que yo defina que es el movimiento Zeitgeist Argentina, que lo hagan ustedes, porque es algo muy intrincado y quienes escuchen en este momento van a empezar a tener dudas y curiosidades sobre muchas cosas y vamos a tratar de responderlas con la mayor eficiencia y si no demostrarles el camino para hacerlo. Marco, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por el espacio, es un gusto estar acá. Antes que nada quería aclarar que el movimiento Zeitgeist, si bien está en la localidad de Argentina, no es el movimiento Zeitgeist Argentina, eso no existe. El movimiento Zeitgeist es una organización social, global, no partidaria. Entonces, lo que aboga el movimiento Zeitgeist podría dividirse en dos partes. Una parte es una crítica constructiva social a este sistema que podríamos denominar sistema monetario, que es en el que vivimos hoy en día. Que sistema monetario no quiere decir solamente el dinero, sino cualquier forma de intercambio de dinero por bienes y servicios. Es decir, ya sea trueque o dinero o labor directamente, todo eso se podría denominar sistema monetario. A todo eso le hacemos una crítica que, para resumirla, ya que es muy abarcativa, no puede seguir funcionando, es absolutamente obsoleta en base a las condiciones tecnológicas y sociales en las que estamos hoy en día, y proponemos una alternativa viable que denominamos economía basada en recursos. El nombre mucho no les dice, así que para describirla, hacer una descripción bien amena, una economía basada en recursos es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios donde todos los servicios y bienes están a disposición de todas las personas sin necesidad de intercambio de labor, dinero o bienes y servicios. Es decir, en pocas palabras, todo es gratis. Puede sonar utópico, puede sonar ridículo, puede sonar chocante e incluso inmoral. Pero la realidad es que podemos hacerlo y podemos hacerlo gracias a la tecnología que tenemos y podemos hacerlo sin necesidad de que nadie sea esclavo de nadie ni de destruir los recursos de este planeta. Y no podemos salir de eso dentro de un sistema monetario. Dejamos una consulta, digamos. O sea, lo que se propone es eliminar todo tipo de moneda y que los recursos sean producidos para todos y que haya, digamos, abastecimiento de esos recursos esenciales o no para todos y que todos tengan acceso a ellos. O sea, estamos hablando de eliminar todo tipo de instituciones, de grupos de poder, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se logra eso? O, digamos, ¿cómo se cree que se puede lograr? Bueno, si hablamos de cómo llegar a eso, esa es la parte complicada. Es decir, nadie niega que va a ser difícil, pero podemos dejar bien en claro algo. El movimiento Zeitgeist tiene perfectamente clara dos cosas. Dónde estamos hoy en día y a dónde queremos llegar. La línea gris, que denominamos coloquialmente la transición, es vaga y hay un montón de propuestas que podemos abarcar y profundizar. Pero quizás lo ideal al principio es ver qué es una economía basada en recursos en profundidad y luego ver cómo se llega a eso para entender el objetivo común. Es decir, si quizás no entendemos a qué estamos yendo, a veces la gente da propuestas de transición que no son coherentes. Una cosita que quería decir es, como movimiento Zeitgeist es algo muy difícil y absolutamente nadie, a menos que sepan alemán, sabe cómo escribir la palabra. Pueden entrar a mirastedocumental.com.ar, repito, mirastedocumental.com.ar, y ahí pueden mirar dos documentales que son solamente películas, no es que somos los religiosos de los documentales ni nada por el estilo, solamente dos películas que transfieren de forma eficiente el mensaje por el cual nosotros abogamos. Zeitgeist es una palabra alemana que quiere decir el espíritu de los tiempos, si no me equivoco. Sí, si la tomamos en el sentido hegeliano, creo que era más que el espíritu del tiempo, que es la traducción literal, significa la época. No, el sistema de valores imperante en una sociedad en un paradigma. El paradigma de una época particular, y si le damos la interpretación poética de movimiento Zeitgeist, es el movimiento del paradigma de una época. ¿Y en qué se basa? Bueno, entonces una economía basada en recursos, ¿y en qué difiere de lo que hoy vemos? Bueno, difiere en absolutamente todo, realmente. Empecemos por cuestiones bien básicas. Hoy en día las leyes del mercado se basan en que, bueno, para hacerlo bien simple, la persona que trabaja más tiene más dinero y por ende puede tener bienes y servicios. Esa es una descripción bien amena. Un economista me daría una patada en el traste, pero estoy haciéndolo bien ameno para está bien. Ir al punto. Ahora, si analizamos un poco eso en nuestro contexto, hoy en día ese sistema no tiene en cuenta en lo absoluto la forma en que los recursos se manejan de forma natural. Los economistas hablan del flujo del dinero y no tiene nada que ver con cómo se manejan los recursos. Entonces, si uno tala árboles más rápido de lo que crecen, al economista mucho no le importa. Sin embargo, los recursos se agotan y eso nos afecta a todos. Si consumimos petróleo 1 millón de veces más rápido
de lo que se reproduce naturalmente, vamos a tener un problema eventualmente. Entonces, en una economía basada en recursos, estamos acordes al equilibrio dinámico de la producción de recursos. Es decir, no consumimos más rápido de lo que se producen. Esto se puede hacer si se hace un análisis científico de cómo administrar los recursos. La otra cuestión es este tema del trabajo. Hoy en día las máquinas están siendo cada vez más rápidas, más inteligentes y más eficientes que nosotros para hacer todo tipo de trabajos repetitivos y monótonos. Entonces, todo capitalista o entrepreneur, si quiere mantenerse con un precio competitivo, a la larga va a tener que automatizarse. ¿Por qué? Porque va a ser más barato poner máquinas que poner trabajadores y pagarles vacaciones, que se enferman, que se aburren, que se cansan. Además, realmente la tecnología está para liberarnos del trabajo pesado y monótono. Si para eso no está la tecnología, ¿para qué está? Entonces, bajo ese paradigma, no es que se van a acabar todos los trabajos. Eso es ridículo, no se van a acabar todos los trabajos. Pero podemos eliminar, por dar un número, un 90% hoy. Con la tecnología que tenemos hoy, podemos eliminar casi todos los trabajos repetitivos y monótonos. Entonces no se van a acabar todos los trabajos, pero va a haber un punto que se va a haber un desempleo crítico. Es decir, va a haber tan poco empleo que la gente no va a tener poder de consumo, o sea, no va a tener dinero para consumir bienes y servicios que los producen las máquinas. Entonces el capitalismo se va a colapsar a sí mismo. Esa sería la gota que rebalsa el vaso. Es uno de los problemas fundamentales del capitalismo hoy en día. Y de hecho, si hubiera leyes laborales decentes y que se apliquen en todo el mundo, ya viviríamos ese problema. Una de las razones por las cuales esto no pasa es que los países subdesarrollados es tan barato poner mano de obra barata que sigue siendo dije barato muchas veces. Está bien, sigue siendo más barato poner trabajadores que máquinas. Pero si hubiera leyes laborales decentes, este problema de lo que llamamos el desempleo tecnológico sería muy real hoy en día, y lo es en los países desarrollados. Entonces, como para resumir un poco y haciéndote una pregunta, se toma en cuenta que los recursos naturales que existen hoy en día y que la tecnología que hay es suficiente para darle a todos vivienda, un hogar y educación. Y educación a todas las personas, ¿correcto? Sí, hoy en día tenemos la tecnología para satisfacer prácticamente todas las necesidades. Enumerando las básicas serían agua potable, comida nutritiva, refugio apropiado y educación relevante. Que haya tantas personas en el mundo que no tienen esas necesidades es una vergüenza, es ridículo, es patético. Podemos hacerlo. A nadie le hace mal que le den agua, a nadie le hace mal que le den comida, a nadie le hace mal que le den educación. Mi pregunta va hacia, entiendo que el proyecto necesita de una colaboración casi global y por ende después, si se instalara una sociedad así, requiere que todas las personas se adapten también a ese sistema. Por ende, habría que haber una educación que se plantee a nivel global para que todos entiendan el proyecto y lo lleven adelante de la misma manera. Ahora, si hacemos igual la educación en todo el mundo, perdemos un poco de lo que es diversidad social. ¿Cómo el proyecto 6 encara esta problemática? Lo que puede ser unificar la cultura global y perder diversidad, que es algo que verdaderamente es interesante, porque en cuanto a humanos producimos cada cultura algo distinto, ¿no? Nadie dice de eliminar la diversidad cultural, simplemente entender cuáles son las necesidades básicas que tenemos todos como seres humanos, que son las mismas, o sea, digamos, nos guste o no, todos necesitamos comida, todos necesitamos refugio, todos necesitamos agua, necesitamos educación. Eso es igual para todos. Ahora, hay muchos paradigmas educativos, no decimos que hay solamente uno, pero tenemos que hacer un cambio total de nuestro sistema de valores, entender qué es relevante en este momento y qué no. Entiendo que me planteas que nadie va contra la diversidad cultural, por supuesto, yo he leído bastante sobre el proyecto y entiendo que no va contra eso, pero me gustaría saber, afinando un poco, cómo se lleva a cabo una educación global para poder hacer de este proyecto algo concreto y no una idea utópica. Claro. Bueno, con respecto a la diversidad cultural, es decir, en una economía basada en recursos o en la transición o en lo que nosotros proponemos, no hay ningún problema si una persona quiere ser budista, católica, cristiana, judía, protestante, hinduista o cualquier subcultura o religión que tenga ganas o cualquier estilo de vida, alimentación o costumbres. Eso es totalmente individual y dependiente de cada individuo, de cómo lo quiera hacer y de cada cultura, de cómo quieran reproducir ese tipo de comportamiento. Entonces, una pregunta que siempre nos hacen, que es resumiendo lo que vos hiciste, es, ¿no, ¿la gente no va a ser todo igual? No, la gente va a ser, es necesario que sea igual en algunos aspectos. Es necesario que haya tolerancia. Si no hay tolerancia no vamos a poder llegar a esto. Es necesario que haya pensamiento crítico y curiosidad para conocer distintas culturas. Es necesario que la gente, si bien puede tener su propia cultura, conozca de distintas culturas para entender
y conocer distintas costumbres y ser más empático con distintos tipos de personas. Es necesario que la gente tenga pensamiento crítico y entienda, al menos de forma básica, no hace falta que todos sean científicos, pero entienda al menos de forma básica los procesos de la ciencia para entender la tecnología y que nadie los manipule. Con esos entendimientos básicos, después cada persona puede ser tan libre como quiera, porque no hay ningún impedimento con la diversidad cultural. Me imagino una pregunta que podría cualquiera hacerse al escuchar por primera vez este tipo de ideas, y una de ellas debe ser, bueno, consumimos el petróleo una X cantidad de veces más rápido de lo que se produce naturalmente, o se reproduce naturalmente, mejor dicho. Entonces, digamos, ¿qué fuente de energía hay en este mundo que pueda generar la misma cantidad de recursos, valga la redundancia, energéticos para satisfacer la demanda que tiene el mundo, que es mucha, digamos? ¿Cuáles son los métodos? ¿Hay una manera de suplir esa fuente? Sí, de hecho hoy en día lo hay, pero digamos, todo depende de la tecnología que se aplique para utilizarlo. Hoy en día del sol puedes sacar un montón de energía, ya sea energía térmica o energía directamente eléctrica. De la tierra, digamos, con energía geotérmica puedes sacar muchísima más energía de la que necesitas para abastecer a la tierra hoy en día. Solamente son recursos que no están explotados, simplemente porque no es rentable. O sea, porque es parte de la lógica del sistema monetario que si algo no es rentable, no se va a hacer. Entonces, no es un problema de que no existan los recursos. De hecho, justamente el recurso energético es uno de los que es más abundante en la Tierra. Incluso también tenés mareomotriz, tenés de las olas, o incluso gradientes térmicos dentro del mar. Hay muchas fuentes de energía. Todo depende de la tecnología que tengas para poder explotar. ¿Hay en Argentina energías sustentables de esas características que no sea, por ejemplo, la eólica o la solar? Hay un reactor experimental geotérmico en Comahue, creo, que es una centralita pequeña, que es experimental, porque es un yacimiento natural. Y creo que es de una universidad. Mareomotriz no hay ni a ganchos. Mareomotriz hay potencialmente, hay uno en la península Valdés, lo que pasa es que es una obra de ingeniería muy importante que nadie la puede agarrar. Claro. Porque de hecho ahí se forma entre los dos golfos que están en la península, se forma un desnivel, creo que de 1 metro, una cosa por el estilo, claro, que es muy importante. Y con ese caudal de agua, pues... Y cuéntanos un poco sobre las películas que nos mencionaban antes. Digamos, eso se pueden ver en mirastedocumental.com, me dijiste. Mirastedocumental.com.ar. Bien, y esas películas, ¿quién las hizo? Las hizo un señor llamado Peter Joseph, que es el fundador del movimiento Zeitgeist, que no es el líder ni nada por el estilo. El movimiento no tiene líderes, es horizontal. A las decisiones se arriban a través del consenso racional, que es un concepto interesante. Que claro, porque digamos, si yo pienso en el sistema que más libertad en el imaginario popular se entiende que existe, que es la democracia, si estamos nosotros 10, creo que somos en esta mesa, y tenemos que votar algo, levantamos la mano, y si es una locura, si 6 levantamos la mano, ya está. Claro, 8 votan la mano por matar a los otros 2, claro. y los 2 votan que no. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, no digo que la democracia es mala, pero dependiendo del contexto, la democracia puede no ser lo más eficiente. Es decir, para hacer un avión, ¿se vota? No. Sí, para hacer un edificio no se vota, para hacer producir alimentos para todo el mundo no se vota. Es decir, la realidad es que los problemas que tenemos hoy en día son técnicos, no porque a mí me guste o porque me deje de gustar. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Los problemas de hoy en día son técnicos y la forma de resolverlos también es técnica. Entonces es necesario que la gente comprenda esto. Y de nuevo, esto no es una tecnocracia, no es que los científicos van a tomar el poder y van a tomar todas las decisiones y lo que dicen los científicos se hace. No, no es así, sino que se puede arribar a las decisiones a través de ¿cómo se llama esta rama de la matemática? La investigación operativa. La investigación operativa, muchas gracias. Una cosa que decía antes mi compañero Joaquín era que quizás no es rentable solucionar algunos problemas. Y eso es cierto. Los problemas de hoy en día que sean posibles solucionar, pero que no sea rentable, no van a ser solucionados. El Banco Mundial está supuestamente, se fundió en 1929, me parece. Se fundó en sí, se viene fundiendo hace bastante. Ya nos gustaría a todos, ¿no? Sí, pero bueno. Se fundó en 1929 para acabar con el hambre del mundo y evitar las guerras. Lo podrían haber hecho hace 70 años y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no es rentable. La realidad es que hoy tenemos la tecnología para dar comida a todo el mundo, pero no se hace porque a corto plazo no da dinero. Entonces nadie puede hacer eso. Hoy es tan caro
hacer una inversión. De hecho, inversores iniciales a veces tienen que esperar 5 años en margen rojo, es decir, perdiendo dinero, hasta recién ahí después tener ganancias, y quizás no, y se funden. Es decir, entonces los problemas hoy en día no son rentables, que no son rentables de resolver, no van a ser resueltos. Marco, siguiendo un poquito con la línea de la pregunta que te hizo Juanchi, yo quería que me cuentes un poco, ustedes contaron el digamos, como el punto clave o la piedra fundacional de todo este movimiento. Yo lo que quiero que me cuentes es cómo arribaron a eso, o sea, el génesis del proyecto, desde cuándo está en pie, y aparte también qué impacto está teniendo, ya sea en los medios, ya sea mundialmente, qué países hay, cómo fue la transición desde que esto se fundó hasta lo que es ahora, y si ustedes tienen pensado algún próximo paso o cómo sigue esto, digamos. Bueno, está muy bien. Sí, es verdad, antes me habían preguntado con respecto a las películas cómo se fundaron. Bueno, vamos a contar un poquito. Seguramente muchos, y la mayor parte de las personas que están escuchando, conozcan la película Zeitgeist, que también Zeitgeist, o Zeitgeist 1, que también la hizo Peter Joseph. Zeitgeist 1 no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento, es una película que habla sobre las Torres Gemelas, la religión y la guerra y la guerra y las corporaciones y algunas cosas medio conspiranoicas que podrían o no ser verdad. A partir de la película Zeitgeist 1, la gente le mandaba mails literalmente a Peter Joseph diciendo: Peter, el mundo es una mierda, ¿qué hacemos? Y Peter respondía sinceramente: no sé. O sea, era una película básicamente catártica que decía exactamente lo mismo: el mundo es una mierda. A partir de eso conoció a Jacques Fresco, que es el creador de esas ideas y el fundador de un proyecto que se llama Proyecto Venus, que ahora les voy a hablar un poquito después de cerrar este tema. A partir de eso, Jacques Fresco le mandó su libro, que cuenta en profundidad estas ideas, que se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar, o en inglés, que solo se encuentra disponible en inglés, The Best That Money Can't Buy, que cuenta estas ideas de que es una economía basada en recursos y cómo vivir en un mundo mejor. A Peter le convenció la idea y en ese momento estaba haciendo su segunda película, Zeitgeist Addendum. Ahí decidió que hacer que esta película difunda el proyecto Venus como una posible solución, y ahí se fundó el movimiento Zeitgeist. De hecho, al final de la película Zeitgeist Addendum dice: únete al movimiento de zeitgeistmovement.com, movimientozeitgeist.com, y ahí en ese momento se fundó el movimiento, y ahí la gente a nivel internacional que había mirado las películas se empezó a juntar, empezó a hacer reuniones, y con el tiempo empezaron a armarse grupos de acción distintos, que ya sea como nosotros, que somos el equipo de conferencias y voceros, que vamos a la radio, con suerte algún día iremos a algún programa de televisión, preparamos conferencias, también hay equipos web, justo estos dos compañeros también están en el equipo web, hacemos todo tipo de actividades para intentar difundir este mensaje y comunicarnos internacionalmente. Con respecto a esto que me habías preguntado de cuáles son los planes, bueno, el movimiento Zeitgeist claramente, como les di antes a entender, no tiene un plan fijo y totalmente estructurado de cómo hacer esto. Nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar mañana, menos vamos a saber qué va a pasar dentro de 50 o 100 años. Entonces, pero se podría dividir en 3 fases. La primera fase, que es en la que estamos, que es en difundir el mensaje lo más que podamos y llegar a que la mayor parte de gente quiera o al menos difundir por su cuenta este mensaje, o unirse con nosotros y hacerlo en grupo. Ambas cosas son válidas, no hace falta que todos se unan al movimiento Zeitgeist ni nada por el estilo. No somos una secta que busca amigos ni nada por el estilo. La realidad es que mientras difundas estas ideas, buenísimo, y si querés hacerlo junto con nosotros en equipo, mejor. Esa sería la primera fase. Luego la segunda fase, que es empezar a juntarse en equipos, como lo estamos haciendo un poco más acá en Argentina y en Capital Federal. Empezar a juntarse en equipos especializados para hacer distinto tipo de cosas, como estamos haciendo acá. Y la tercera fase, es decir, a medida que ya tenés un impacto mayor en la sociedad, empezar y tenés más cohesión social, es decir, más capacidad comunicacional, empezar a hacer una presión social para intentar tirar abajo este sistema, o decir: mira, acá estamos. Por dar un ejemplo cualquiera que siempre dice nuestro amigo Javier, que acá no está, es, qué sé yo, si de repente, si tuviéramos la capacidad comunicacional y decimos: toda la gente que apoya el movimiento Zeitgeist no compra Coca-Cola más, ya está. Y eso genera un impacto considerable. Una especie de boicot, como hizo Luther King de repente. Claro, es por dar un ejemplo cualquiera, no hace falta que sea eso, pero empezar a hacer presión social a nivel internacional, algo que no pasó, al menos en esa forma, y jamás, en ese grado no pasó jamás, una revolución del consumidor o algo por el estilo. Por dar un ejemplo cualquiera sería ese. Esas serían las 3 fases del movimiento: llegar a la gente, unirse en grupos y hacer presión social. Y Peter Joseph, me decís que no es un líder, no encabeza ningún tipo de acción ni nada. Y hoy él, digamos, ¿qué es para con el movimiento Zeitgeist? Él trabaja en el movimiento Zeitgeist a nivel internacional, es decir,
si bien no hay una cuestión jerárquica, no es que la parte internacional le dice a la local y nacional qué hacer, no hay un aspecto jerárquico, hay distintos niveles, es decir, no es lo mismo mandar un mail desde el aspecto internacional que habla sobre todo lo que está pasando en el resto de los países, que nosotros en Cava o en Argentina, que le mandamos a los argentinos y a los cabenses sobre lo que está pasando en la localidad particular. Peter, que como ya dije no es el líder de nada, simplemente es el fundador, y bueno, no voy a negar que tiene influencia sobre lo que los integrantes del movimiento escuchan. Aún así no se autoproclama como líder, no da órdenes, pero sí tiene ideas buenas y es un participante más que ayuda y colabora a nivel internacional en las reuniones internacionales de comunicación intercapítulo que hacemos a través de TeamSpeak, que es un programa para comunicarse por internet. Retomando un poquito la pregunta que te habíamos hecho antes, vos mencionaste un nombre de una persona llamada Jacques Fresco y un proyecto, que vos dijiste Proyecto Venus, que es para la gente que está escuchando que cuentes un poco, en breves palabras, quién es este tipo, qué hace o qué hizo, qué profesión tiene, que es como un poco difícil, ¿no? Y que cuentes en qué consta el proyecto. Bueno, Jacques Fresco es una persona bastante particular, que tiene unos 95 pirulos ahora, que es el fundador del Proyecto Venus, que en su momento tuvo otros nombres, pero existe como entidad hace unos 50 años aproximadamente, creo que más inclusive, y viene proponiendo esta misma idea con algunas leves modificaciones a lo largo del tiempo que le fue haciendo hace un montón de tiempo. Y no solo tiene estas ideas sociales abstractas y sociales y económicas. Cuando decís la idea te referís al sistema de recursos. La economía basada en Exacto. recursos. No solo tiene esta idea abstracta, sino que el Proyecto Venus también se jacta de tener diseños particulares, prototipos para proponer. Entonces no te dicen, no, la ciudad tiene que ser así porque yo te lo digo, sino que te dice, mira, haciendo un análisis científico de cómo maximizar eficientemente la energía para que haya para todos, proponen, por dar un ejemplo cualquiera, que es el ejemplo más básico, ciudades circulares, porque son equidistantes, entonces para viajar de un lado al otro desperdicias menos energía. Es un ejemplo cualquiera, después tenés un montón de características técnicas y diseños. Ya que me preguntaste un poco sobre la vida y experiencia de Jacques Fresco hizo de todo. Él se define como ingeniero y diseñador industrial e ingeniero social también. Pero la realidad es que hizo de todo. Y trabajó desde enseñando a perros lazarillos y domando animales hasta diseñando cohetes o también diseñando sistemas de seguridad para para el ejército. Diseñaba cómo hacer películas 3D sin anteojos, hizo un montón de cosas. Realmente la experiencia que tiene él es muy amplia, y él está en un proyecto aparte, pero con un mismo objetivo, que son independientes entre sí. Los dos proyectos, el Movimiento Segues y el Proyecto Venus, son independientes entre sí, pero tienen el mismo objetivo, que es llegar a una economía basada en recursos en un mundo mejor. La diferencia es que el Proyecto Venus es una organización vertical, que tiene su propia rama activista, y que ellos piden donaciones para hacer lo que ellos quieren a gran escala. Pero más allá de eso, la realidad es que los objetivos son los mismos, lo único que difiere son los medios. Okay, y este proyecto que vos comentás que viene hace varios años ya en boga, ¿no? ¿Qué estatus tiene, digamos, ahora? ¿Que hay gente que gente lo apoya o cómo? Porque la verdad es que si no ves la película, realmente yo nunca lo leí en un diario ni absolutamente nada, por lo menos acá en Argentina. Entonces, ¿qué fuerza tiene en el mundo, digamos, esto? El movimiento Segues a nivel internacional está mucho... No, te pregunto el Proyecto Venus en particular. Vos que decís que tiene una rama que es independiente, tiene una rama activista que es diferente, digamos, sí. y tiene recursos, ¿no? Y gente que busca recursos para lograr este proyecto. Hace poco el Proyecto Venus estaba pidiendo donaciones para contratar a un director y hacer una película taquillera. Quieren hacer una película que llegue a todo el cine, y que la gente salga del cine diciendo, puta madre, ¿por qué no vivimos así hoy en día? Ese sería el objetivo. Y para contratar al director buscaban $10.000 o $100.000, no me acuerdo, $100.000, y pidieron donaciones, y fueron más que nada donaciones pequeñas, así que podríamos decir que un gran apoyo. No puedo decirte números, no tengo idea de cuál sería el número de apoyantes, pero gran parte de las personas que están en el Movimiento Segues, al menos parcialmente, apoyan el Movimiento Segues. Claro. Y el Movimiento Segues, tampoco te puedo decir un número exacto, pero en la página internacional tenemos registradas más de 500.000 personas. Así que no digo que tenemos 500.000 personas que laburan en el movimiento, pero 500.000 personas que dijeron, uy, esto me interesa, quiero recibir mails. Claro. Y siguiendo un poco lo que decía Santi recién, y vos hablabas de una etapa inicial, llegando a qué objetivos ustedes se sentirían satisfechos por lo menos en esta primera etapa, ¿no?
No, eso es un buga, yo no me siento satisfecho en ningún momento, es decir, o sea, en ningún momento digo, bueno, listo, ya está, me voy a mi casa. Es decir, a veces, por ejemplo, hace poquito tuvimos el Z-Day, que es un evento global internacional, iba a decir, valga la redundancia, un evento global donde más o menos al mismo tiempo, por los mismos días, se hace un evento en cada localidad de difusión de estos entendimientos. Si tienes un capítulo chico o una localidad chica con pocos participantes, puede ser pasar una película en tu casa con tus amigos, eso puede ser un Z-Day, o Cuencaba, un evento para 500 personas o incluso más, miles, como fue en el caso de London, no, Vancouver. Así que eso es el Z-Day. Igual, permíteme, hay algo que no me cierra a mí. Y que me parece que no se está con hablando. Los tapones de punta. Sí, digamos, estamos hablando de producir recursos y abastecer al mundo entero con todo lo que el mundo entero necesita de manera gratuita, porque nos lo merecemos por habitarlo, básicamente, y porque es de todos. Justamente para no morirnos. Está perfecto, para que solamente el que nació en una familia con más plata tenga el derecho a no morirse de hambre, digamos. Entiendo el mensaje. Ahora, digamos, ¿quién va a producir esos bienes y por qué me los va a dar sin retribución alguna? Bueno, yo tengo un ejemplo clarísimo que, bueno, lo vemos todos los días, que es, por ejemplo, la Wikipedia, que es simplemente voluntaria, todo el mundo aporta su conocimiento. Y hay otro que es un poquito más sutil, que es se llama todo lo que es el movimiento del software libre, que es básicamente gente que aporta voluntariamente su trabajo de muy alta calidad intelectual, como es la programación, que lo entrega de forma gratuita. Claro, de hecho es simplemente el querer hacerlo, el poder hacerlo, que te permite hacer esas cosas. ¿Y por qué el tipo que va, o sea, me imagino que todo, hablando de tecnología y maquinaria para sostener este sistema de producción, o no sé, me imagino que las ciudades se manejarán tecnológicamente, no sé, la recolección de basura, por ejemplo, digamos, el tipo, hay alguien que va a tener que laburar arreglando esas máquinas, o hacer el trabajo sucio de tener que ir a las 4 de la mañana, se rompió la que construye, no sé, cualquier cosa y tengo que ir a arreglarlo, porque él va Sistemas redundantes. Claro, porque ese tipo va a tener que La gente siempre piensa que hay una computadora y entonces se rompe la computadora y se cae el avión. No, y nos morimos todos. No tiene por qué ser así. Construís 25, 10, 7, 8, 100, dependiendo que sea lo más eficiente y necesario, cableados y independientes. Entonces si se rompe ese, se activa el otro automáticamente. Entonces no tiene que venir nadie y no hay ninguna emergencia. Entonces eso se puede hacer. De hecho se hace. Es algo que se hace hoy en día en los aeropuertos, por ejemplo, con todo lo que es el abastecimiento eléctrico. O sea, los aeropuertos se abastecen de la red eléctrica, pero tienen su backup de un grupo electrógeno. Pero no se hace con otras cosas porque es muy caro, como dijimos antes. Vos antes en tu pregunta dejaste muchos problemas tácitos. Dijiste, ¿por qué alguien va a producir algo sin un interés individual? Y hablas de forma tácita de lo que es el mérito y la naturaleza humana, que son dos grandes problemas que viene la gente con respecto al movimiento psiquis. Y lo voy a dejar bien en claro. No existe la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Naturaleza humana es que si no comes te morís. Naturaleza humana es que tenés un cerebro. Naturaleza humana es que tenés el potencial de hablar. Naturaleza humana es que tenés manos con pulgares opuestos. Eso es naturaleza humana. Con respecto al comportamiento, no existe la naturaleza humana. Lo que existe es el comportamiento humano, que depende del sistema de valores. ¿Y de dónde viene el sistema de valores? Del ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente no es tu familia, no son solo tus amigos, el ambiente es cada experiencia que tuviste en tu vida, cada cosa que viste, cada persona con la que hablaste. El ambiente es algo extremadamente complejo y que cambia constantemente. Y eso es lo que determina nuestro sistema de valores y por ende nuestro comportamiento. Con respecto al mérito, que es un concepto bastante retrógrado el del mérito, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿ustedes construyeron estos micrófonos que están acá hablando y se los merecen acaso? Bueno, podríamos decir que los pagan, pero realmente están en parte beneficiándose de lo que hizo otro y no le pagaron a esa persona directamente. Entonces, el mérito es un concepto un poco ridículo, en el sentido de que la forma más eficiente de estar bien como individuos es cooperar. Entonces, inclusive dentro del capitalismo, el mérito se contradice consigo mismo, porque si yo soy hijo de un padre totalmente rico y heredo todos sus millones sin hacer nada, el mérito se lo meten por el traste. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, el capitalismo se basa en la competencia y en el individualismo.
y es algo totalmente ridículo. Hoy sabemos que es mucho más eficiente la cooperación. Entonces, incluso desde el punto de vista individualista de yo quiero todo para mí, no me importan los demás, vas a terminar mal vos. La forma más eficiente de que estemos bien todos, la forma más bien de que yo esté bien, es que todos estemos bien. Doy el ejemplo. Si vos vivís en tu country privado, cerrado, encerrado en vos mismo y te chupa un huevo lo que pasa en el resto del mundo, en el resto del país, o que haya gente pobre que no tiene para comer, un día salís a hacer las compras tranquilamente, viene un chabón, te roba y te pega un tiro en la rodilla y dice, ¡ah, mi pierna! Y te jodiste. Es muy simple. Si todos no estamos bien, tus posibilidades de estar bien se reducen. Entonces, incluso desde el punto de vista individualista, la cooperación y que todos estemos bien es más eficiente. Y aún así, el punto de vista individualista no tiene nada que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana no existe. Eso viene del sistema de valores que viene del ambiente. Siguiendo un poco lo que decía Juanchi, vos hablabas de que el mundo ha cambiado y muy probablemente necesite de soluciones nuevas y el modelo que tenemos hoy se ha agotado. Pero en cierta forma, y te pregunto, o sea, no es que dé por sentado esto, pero ¿no hubo un tiempo en el que todo era gratis o en cierta forma vivimos sin trabajo, asalariado, digamos, y en el cual todos contribuimos o se vivía en comunidad y hoy en día no sería volver a un modelo viejo? ¿O para vos, como se vivía antes del capitalismo, no era para nada, bueno, bastante antes del capitalismo, no era para nada el modelo que ustedes plantean? No, todo eso tiene que ver con la sustentabilidad. O sea, el modelo ese que vos decís existió en algún tiempo, digamos, los cazadores-recolectores, que eran pequeñas comunidades muy chiquititas que vivían de acuerdo a su capacidad de producir recursos, digamos, de tomar los recursos de la tierra, porque estaban acordes con el equilibrio dinámico que podían tener con su entorno. Ahora, a medida que empiezan a crecer las poblaciones, a medida que empiezas a tener otras necesidades, necesitas organizarte de formas distintas. Este sistema en algún momento funcionó, digamos, cuando de hecho el trabajo era escaso, el tener que dar algún incentivo, digamos, aunque sea monetario, que era la forma de decir, bueno, la sociedad tiene una cierta deuda con vos, entonces vos tomás de la sociedad una cierta parte. Eso funcionó, hasta que eventualmente se llega a que el trabajo ya no es escaso, como es hoy en día. Hoy en día el trabajo no es escaso, es superabundante, depende solamente de la capacidad que tengas para generar energía. ¿Está bien? Entonces, tu pregunta viene por el lado de la sustentabilidad. Hoy en día necesitas una fuerza de trabajo tan grande para sustentar a la población que no lo puede hacer una persona, o sea, no lo puede hacer la fuerza de trabajo de la persona. Lo tienen que hacer maquinaria, porque la maquinaria es la mejor forma de convertir energía en trabajo útil. Quizás lo que estabas preguntando iba al punto de si era volver a un punto común, es decir... Exacto, o si vos me podés decir no, porque la verdad que hace millones de años atrás, en cierta forma sí, todo era gratis, pero no a un modo de forma colaborativo, por ejemplo. Era forma colaborativa, aún así hay un montón de diferencias. La antropología describe esto, o al menos Marx lo describía, como comunismo primitivo. Esto que nosotros proponemos tiene puntos en común con un montón de ideologías. Por nombrar algunas, comunismo, anarquismo, tecnocracia, etcétera. Ahora, no somos ninguna de ellas, porque si dos conjuntos tienen al menos una diferencia, no son lo mismo. Bueno, en este caso hay un montón de diferencias, con el comunismo, con la tecnocracia, con el comunismo primitivo, con la anarquía. Hay un montón de diferencias. En el caso particular del comunismo primitivo, a las sociedades de cazadores y recolectores, primero que nada, eran tribus de 50 personas, cuando mucho. Acá estamos hablando de una economía global, una economía planeada global. Ahí tienes una gran diferencia. La otra diferencia es que en ese momento no existía el método científico. Hablar de arribar a las decisiones era totalmente ridículo, no tenía sentido. No existía la tecnología, no existía la tecnología que tenemos hoy en día, no existía la automatización, o sea, hoy en día yo siempre doy el ejemplo con respecto cuando me hablan de la automatización. Yo digo, yo no conozco a nadie que pueda meterse 5 metros bajo tierra y medir cada 5 milisegundos la salinidad y el pH de la tierra para enviárselo a una computadora y que la computadora calcule cuántos nutrientes le tiene que mandar a la tierra para que la tierra esté fértil y las plantas crezcan más. Eso en un comunismo primitivo no tiene ningún sentido. Sin embargo, hoy en día sí. Así que hay un montón de diferencias. Ahora, el concepto básico del sistema de valores de cooperación, en ese sentido es igual. Bien. Bueno, Marco, Joaco y Diego, del Movimiento Seyges Argentina. Desgraciadamente tenemos que darle un cierre a esta entrevista.
quienes quieran ver los documentales a www.miraestedocumental.com.ar. La página del movimiento es seigaysargentina.com o seigayscava.com.ar. Aún así, entren directamente a mirastedocumental.com.ar, que ahí los redirige a la página nacional y a la página de Cava. Así que les repito, mirastedocumental.com.ar. No sé si alguno de mis compañeros querrá decir algo. Sí, algo que me gusta decir siempre, cuando vean los documentales, critiquen todo, absolutamente todo lo que no les gusta, lo que no entiendan, piénsenlo, tómense el tiempo y sobre todo háganse una pregunta que en este tema es muy pertinente, que es ¿quién sale ganando con esto? A ver, este sistema, ¿quién sale ganando? Pregúntenselo y van a empezar a arribar un poco al tren de pensamiento que tenemos nosotros. O sea, nosotros no buscamos que gane alguien, pero nosotros lo que tienen que preguntarse por ustedes mismos. Bien, entonces ha sido una emisión nueva de La Ventana Entre Vos y la Realidad con los chicos del movimiento Zeitgeist Argentina. Mucho por hablar, les recomiendo que vean los documentales, yo los vi y hay muchas preguntas que acá surgen que se responden ahí y por supuesto se pueden comunicar con ellos. Los nombres de los documentales, por si no los conocen, son Zeitgeist Addendum y Zeitgeist Moving Forward. Bien, bueno muchachos, Coco, Santi, Milo, Mati, Ale, Au Munareto y Lucas Suárez. Nunca se me olvida de uno. Hoy me olvidaré de mí. Un abrazo para todos y nos veremos el domingo que viene, ¿no?